Jordi, para quienes no lo conozcan, es magíster en Administración Estratégica de Empresas e ingeniero de las telecomunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un MBA por el Maastricht School of Management de los Países Bajos, posgrado en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, especialización en prospectiva para el desarrollo por la CEPAL, experto en tecnologías de la información y comunicaciones, y tiene una amplia experiencia ya sea en el sector público y en el sector privado. Además de eso y de muchas otras experiencias y habilidades que las vamos a poder percibir con su ponencia, es también director del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Jordi, siéntete libre de arrancar con tu ponencia. Estamos todos curiosos de poderte escuchar. Una vez que termines la ponencia, pues yo pasaré a realizarte las preguntas del público. Adelante, Jordi. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y también saludos a todos los asistentes de esta charla. ¿Me podría confirmar, por favor, si es que se está viendo la carátula de la presentación? Sí, Jordi, se ve todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a empezar. Espero que esta presentación pueda ser de agrado e interés de todo el público y, por supuesto, luego del tiempo, 30 minutos, que por favor le agradezco si me pueden avisar un poquito si me va Sí, quedando ya corto el tiempo, para poder sí, sí. atender con todo gusto las preguntas. Muchas Muy gracias. bien. Bien, entonces, retrocedo. El tema de la presentación es la Agenda 2030 y la implementación de esta agenda a través de la visión del Perú al 2050 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional también al 2050. El que les habla trabaja como director nacional de perspectiva y estudios estratégicos en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahora voy a comentar un poquito de esta institución del Estado peruano que justamente ve, pues como su nombre indica, todo el tema de planeamiento, ¿no? Planeamiento a nivel estratégico. Vamos a ver cómo esto se relaciona con el tema de la Agenda 2030. Bien, entonces voy a entrar un poquito con esta explicación. Disculpen si algunos ya lo conocen, y bueno, lo cual me parece genial porque es una institución que en el tiempo también va generando un camino, un trabajo y va sentándose en la administración pública. Pero igual para todos me permito comentar sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Este sistema, cuyas acrónimo es SINAPLAN, es un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, es decir, toda la interrelación entre los distintos componentes, ¿no? Que coordina y viabiliza el planeamiento nacional, el planeamiento en el nivel estratégico. Fue creado en el 2008 y es un sistema administrativo, ¿no? De repente, para la mayoría es más conocido el sistema administrativo de presupuesto o el de abastecimiento, o también un sistema administrativo de control, ¿no? Entonces, pero también existe el sistema administrativo de planeamiento estratégico. De hecho, la política de modernización de la gestión pública actual, que ya justamente también se está actualizando, menciona como uno de los pilares, y lo menciona en realidad como el primer pilar, el planeamiento estratégico, porque evidentemente para poder generar un cambio, ¿no? Todo esto está basado en la teoría del cambio, se requiere tener una concepción estratégica, ¿no? De las intervenciones que se quieran realizar, y bueno, una vez definidas estas, ya se articula su ejecución con los recursos, con el presupuesto, obviamente ya los bienes y servicios, etcétera, ¿no? Y bueno, también ya la gestión propia, porque requiere también las funciones. Bien, pero entonces estamos concentrándonos en planeamiento estratégico. Y este sistema está integrado por el CEPLAN. El CEPLAN es un centro, es una institución que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, una institución que es la entidad rectora, ¿no? El órgano rector de este sistema. Pero el CEPLAN es una institución rectora, brinda normas y hace, digamos, ejercicios de asistencia técnica. Vamos a ver un poquito de las funciones, también de cierto nivel de control de la ejecución de estos elementos de planeamiento. Pero los órganos digamos, del sistema, los más amplios y que llevan ya la práctica del planeamiento, son justamente en el nivel nacional, ¿no? Pero también los gobiernos regionales y locales, ¿no? Tienen también funciones en planeamiento. Y
e inclusive abarca a los otros poderes del Estado con su autonomía, como también los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Perdón, órganos autónomos en la Constitución. Entonces, es, digamos, casi podríamos decir un reflejo en la mirada del elemento estratégico del Estado en general, ¿no? Ahora, esto es, digamos, Estado y una institución como este plan, pero también está el Acuerdo Nacional, ¿no? Una institución que es ampliamente conocida, en el cual tiene un foro, ¿no? El llamado foro, pues, del Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación para la planificación estratégica nacional, cuando se solicita su intervención, y esto justamente es lo que se ha realizado, se ha desarrollado en los últimos años, vamos a ver adelante. Bien, entonces este es el esquema del CINEPLAN. Como ven, está integrado con organizaciones de Estado. Sin embargo, en el nivel del Acuerdo Nacional es importante destacar que participan directamente las instituciones de sociedad civil. Ahora también en los procesos de planeamiento estratégico participa también la sociedad civil, es el enfoque de planeamiento concertado, ¿no? Entonces, sociedad civil en el sentido amplio, ¿no? Que en realidad podemos hablar de la academia, del sector privado, la sociedad civil, digamos, ya como organismos de representación, etcétera, participan, ¿no? Participan en el proceso de planeamiento. Pero vamos a ver un poco de eso a continuación. Bien, entonces, ya entrar un poquito en ese plan, esto es para ponernos en contexto. Entonces, como ente rector, ¿qué es lo que hace? Tiene como funciones, y esto está definido en su decreto legislativo que le da creación, el número 1088, conduce el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del futuro del país. Entonces, aquí es importante, ¿no? Entender este tema que es muy, muy relevante, de una visión compartida y concertada del futuro del país, ¿no? O sea, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué país queremos ser? Es una decisión muy importante que se tiene que, digamos, es una función de este plan, conducir el proceso. Y cuando decimos conducir, justamente es importante el verbo porque ahí quiere decir que, o sea, hay un proceso, pero no es que este plan defina ni pretende hacerlo, no es su función. El plan conduce el proceso para llegar a un puerto, digamos, ¿no? Una concreción de este tema, y eso es lo que se trabaja. Vamos a ver adelante cómo se ha desarrollado este trabajo, porque ya se realizó, ya ha tomado bastante esfuerzo y tiempo, ¿no? Entonces, pero la parte de la visión, porque en administración, pues bien sabemos que una visión, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de perspectiva, pero una visión, digamos, es una aspiración, pero realista, de lo que se quiere alcanzar, pero de allí se tiene que desarrollar la estrategia, ¿no? La estrategia para poder concretar esa visión. Entonces, esa estrategia que está enmarcada dentro de un instrumento llamado plan, a nivel nacional se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, ese plan, como entidad rectora del sistema, elabora y presenta. Ahora, también esa elaboración es de carácter participativo, es decir, se involucra, se dialoga con distintos actores, como hemos visto ampliamente en la sociedad, para plantear este plan maestro de estrategia de desarrollo, ¿ok? Vamos a ver también qué se ha trabajado en este sentido. Ahora, digamos que nuestros instrumentos fundamentales, eh, pues también asesora a las entidades del Estado en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo. Es decir, si bien tenemos un norte, ¿no? Y una estrategia a nivel nacional, esto hay que llevarlo a la práctica y llevar temas más específicos a través de políticas nacionales y planes estratégicos en distintos niveles y ámbitos territoriales. Entonces, esto es también parte del trabajo que desarrolla ese plan. Y claro, acá sí se trabaja muy de la mano con los órganos que tienen competencia en planeamiento, ¿no? O sea, los propios sectores o las instituciones son los ministerios o los gobiernos regionales, gobiernos locales, nivel provinciales y tal. Entonces, todos ellos trabajan. Vamos a ver ahora de qué forma, ¿no? Y también esto tiene pues que existir dentro de una coherencia, ¿no? Una coherencia interna del sistema. Y por eso se promueve la armonización, ¿no? De la formulación de esos planes y políticas de forma multisectorial, sectorial, territorial, con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, o sea, articulados a esta estrategia nacional. Ahora, de repente esto suena mucho al trabajo de la institución, pero vamos a ver por qué esto tiene que ver con la Agenda 2030. No se preocupen, aún un ratito saber la relación. Eso lo voy a dejar para después, voy a volver a esta lámina y voy a justamente entrar al tema de Agenda 2030, ¿ok? Entonces, para ya centrarnos un poquito en la cuestión. Entonces, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿qué es? Porque se habla de esto, y además, bueno, desde 2015, ¿no? Que ya se aprobó en septiembre, justamente. Entonces, ya son varios años, 7 años, que se tiene esta agenda. Prácticamente estamos como que llegando a un poco casi a la mitad, ¿no es cierto? Porque se da a 2015, entonces llegamos, perdón, a 2030, 15 años, entonces estamos en el año entre 7 y 8, justo estamos por el Ecuador.
Entonces, quizás para muchos esto ya es bien conocido, pero vale la pena darle una repasada para ver la relación. Entonces, ¿qué dice la Agenda 2030, ¿no? En septiembre, ¿no?, de aquel año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye a los ODS, porque, y creo que bastante más se habla en el argot general del tema de desarrollo sostenible de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, hay que comprender que el instrumento general de este planteamiento hecho por la Asamblea General de Naciones Unidas es la Agenda 2030. La Agenda 2030, en su definición, y bueno, acá está una carátula, se puede buscar, por supuesto, este documento, seguro es muy conocido, pero es importante, reitero, recordar ahí que es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Entonces, cuando se refiere a un plan de acción, es justamente eso, pues un plan que, cuyos objetivos, sus objetivos, justamente son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la Agenda 2030 es un plan que tiene objetivos, los ODS. Entonces ahí estamos viendo una relación con el tema plan, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces esos objetivos, ¿no?, son universales, ¿no?, por el mundo, ¿no?, y de carácter integrado e indivisible, esos 17 objetivos, ¿no? Y conjugan las tres dimensiones de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Eso es tomado casi textual de la declaración de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá viene una parte justamente de la conexión. En la declaración propia de la Agenda 2030 lo que se dice es que alienta a los Estados miembros, ¿no?, porque está a nivel de los Estados, entendiendo Estado, nación, territorio, sociedad, etcétera, a formular respuestas nacionales, ¿no?, para implementar esta agenda, ¿no?, basándose en instrumentos de planificación existentes. Entonces, acá es un tema clave. No todos los países, porque es un marco de acción para todo el mundo, tienen algún sistema o algún mecanismo para implementar esto, o no lo han tenido anteriormente. Algunos países sí lo tenían. Ya queda a criterio de cada país cómo implementa la Agenda 2030, que es un compromiso global. Pero lo que dice acá es alienta, ¿no? O sea, promueve, ¿no?, es una recomendación que se aprovechen los instrumentos de planificación existentes. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que se va a buscar es que haya justamente una sinergia, ¿no?, para que el quehacer institucional, el quehacer de trabajo justamente de distintos ámbitos, tanto el Estado, pertenencia social civil, esté, digamos, canalizado, institucionalizado en el país a través de estos mecanismos. Cuando no los hubiera, pues que toca crearlos. Y en algunos países se ha hecho eso, se ha creado instituciones específicas para la implementación de la agenda, y que tiene justamente, pues eso, ¿no?, una abocación a esto de bastante especialidad. Y según qué casos, y eso se puede estudiar a nivel internacional, pues tienen mayor o menor éxito, en el sentido que también una dificultad de crear un organismo ad hoc para estos temas es que luego eso cómo conversa con todo el sistema general, digamos, de intervención pública, ¿no?, de la gestión pública. Muchas veces hay justamente los dilemas que tienen estos países con los cuales a veces conversamos, es que cómo apropian, cómo le hacen una canalización, en inglés dice mainstreaming de esto, o sea, llevarlo a la actividad principal de la acción del Estado en favor del desarrollo y bienestar de las personas. Entonces, pero también, pues, si existe el sistema, aprovecharlo. Y ese es un poco el esquema de trabajo que ha venido desarrollando el Estado peruano, es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ya vimos ahí una relación de que desde la Agenda 2030 tiene que ver con los planes de acción. Bien, entonces quiero comentar, y esto también de repente es conocido por muchos en el público, y disculpen si es reiterativo para algunos, que cada cierto tiempo los estados tienen digamos, un llamado a hacer unos informes nacionales voluntarios. Y también acá la palabra voluntario significa que no es una obligación, pero sí, pues, ¿no?, es algo que se debe hacer para ver cómo vamos, ¿no? Si algo no se evalúa, entonces no se sabe el avance, ¿no? O sea, si no se hace seguimiento, evaluación, pues estamos con un desconocimiento de cuál realmente es el grado de avance de las cosas. Entonces, eh, de repente acá ya toca explicar de que como la agenda propone que haya una implementación, ¿no?, se recomienda, ¿no?, alienta a través de los sistemas existentes, y como hemos visto que en el país existe un sistema nacional de planeamiento estratégico cuyo objetivo, y esto está en la ley de creación, dice el desarrollo sostenido, sustentable, armónico y descentralizado. Eso fue en el 2008. Entonces, las palabras sostenido y sustentable, de alguna forma, en su fusión se entiende sostenible, ¿no? Entonces, si el objetivo del sistema es el desarrollo sostenible, el sistema de planeamiento nacional, y la agenda es la agenda, que es un plan de acción para el desarrollo sostenible, entonces es evidente que la coincidencia temática es de nivel más alto. O sea, por decirlo de una manera más
digamos, clara. La Agenda 2030 es un plan global para el desarrollo sostenible y en el Perú, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Ese plan conceptual rectora busca justamente que haya un desarrollo sostenible y a través de instrumentos como es el Plan Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Más breve, podemos decir que la Agenda 2030 es hacia el planeta, como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es al Perú. ¿Okay? Entonces es un poco esto, y de repente para algunos es algo nuevo, este concepto, y también he escuchado un poquito la presentación anterior, cómo hacer pues que los funcionarios públicos puedan estar de oficio, me decían, ¿no? Trabajando en este sentido, ¿no? Y esa es justamente la labor que ahí desarrollábamos como institución, ese plan, y el sistema en general, porque no solo se trata de este plan, sino en realidad del sistema y los órganos del Estado en un sentido amplio, que tienen en realidad ya por función trabajar para el logro de sus objetivos, de distinto nivel. Ahora vamos a ver un poquito estos niveles. Pero en el trabajo en esos objetivos se debería estar caminando, porque hay un alineamiento, y vamos a ver eso, entre lo que es la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo de País. Porque al final lo que queremos es, hablando en términos de desarrollo nacional, sostenible, bienestar de las personas. O sea, hay una coincidencia de fondo. Vamos a entrar en esos detalles. Pero bueno, entonces viendo este punto, ese plan, pues en su momento ya en coordinación también, pues como es el plan, la Agenda 2030 es un trabajo que se hace a nivel multilateral, tiene que ver con las relaciones exteriores del país, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores y también en ese entonces la presidencia del Consejo de Ministros se atrevieron justamente por conveniente, y esta fue la apuesta del Estado peruano, de ver la implementación de la Agenda 2030 a través del sistema de planeamiento, ¿no? Por las coincidencias ya ampliamente mencionadas. Entonces, por eso es que se desarrollaron los informes voluntarios, estos exámenes de avance, ¿no? Y hay dos documentos oficiales que se han presentado en la asamblea, bueno, la asamblea se llama Foro Político de Alto Nivel, la instancia en la cual se hace seguimiento a nivel de países de la Agenda 2030, se han presentado dos informes voluntarios, uno en 2017 y otro en 2020, ya en plena pandemia. Entonces, en 2017 se dio a conocer en Perú cómo se iba a implementar, ¿no? Entonces, hacer esta organización, porque en realidad se suscribe la Agenda 2030 en 2016, y desde que se suscribió, ¿no? Desde el 2015 se suscribe oficialmente en 2016, y pues ya se empezó a trabajar en cómo poder llevar a la práctica esta agenda en el país. Entonces, en 2017, que esto se informa en julio, se trabaja desde febrero, en fin, ya, pero se da cuenta de que hay dos instrumentos, ¿no? Principales para implementar la Agenda 2030. Entonces, uno es la construcción de una visión concertada de país que está en su fundamento basada en la Agenda 2030, y vamos a ver eso ahora, y la construcción de políticas y planes, o la actualización o definición, cuando faltasen, de políticas y planes consideran un ciclo de elemento estratégico, y vamos a entrar a ver también un poquito ese detalle. Estos dos instrumentos básicos, es decir, tener un norte como país, tener una visión concertada, y esto es bien difícil, porque hablar de concertación en un país con tanta diversidad, ¿no? Tantos elementos de opinión diferentes, es un reto, ¿no? Y esto se ha venido trabajando, entonces, pero además, o sea, definir esta visión, pues toca hacer los instrumentos de gestión, ¿no? Estratégicos, o sea, los planes, las políticas, los planes, y eso a través de qué, de una metodología. Estos son los primeros elementos que se definieron en 2017. Y en 2020 ya se daba cuenta de los avances respecto de estos dos elementos, ¿no? Entonces, se daba cuenta, ¿no? Que se habían, bueno, además de todo el contexto COVID, porque eso fue un desafío para todos, no entro en detalles, pero se dio cuenta de que ya se había aprobado una visión de Perú 2050, y vamos a ver este tema, que quizás algunos lo conocen, de repente no lo suficiente, pero vamos a comentar algo sobre esto, pero también el avance en la formulación del Plan Estratégico Regional, o sea, el Plan Nacional. Y esto también ya, estando ya en 2022, julio prácticamente, es algo que ya se ha concluido el desarrollo de este plan, y voy a comentar más adelante los elementos principales de este documento que está muy próximo a ser aprobado. Vamos a ver. Muy bien. entonces, esto de repente es importante también entenderlo muy rápido. Este es un marco conceptual que plantea ese plan, ¿no? Dentro de todo el esquema de trabajo que hemos visto para el desarrollo sostenible, ¿no? Y acá se ven un poco los instrumentos. Así muy rápido, entonces tenemos un marco prospectivo, ¿no? Que son elementos de futuro, ¿no? De presente y futuro en realidad, que estamos teniendo en consideración para todo lo que es la planificación. Y acá hay un tema bastante interesante, podría hablar sobre esto muchísimo, pero les invito a buscar información en el Observatorio Nacional de Prospectiva, ¿no? Ustedes, si tienen herramientas allí,
las computadoras, pongan Observatorio Nacional de Prospectiva, tal cual, Observatorio CEPLAN, y van a encontrar una página web que estoy seguro para muchos les va a resultar de gran interés porque tiene información muy trabajada, con detalle de todos estos elementos de cada mega tendencias, tendencias, riesgos, oportunidades, eventos futuros, escenarios de corto y largo plazo que se tienen en cuenta para la planificación. Esto es todo un tema que podríamos profundizar ya en otra ocasión. Pero bien, teniendo en cuenta el marco prospectivo, también hay un marco supranacional que evidentemente es la Agenda 2030 y también pues, el tema de OSD que se ha tenido en cuenta en la planificación nacional desde hace varios años, 2012, 13, que se empezó a trabajar esas cosas en el país y que dentro de ese plan y plan hemos tenido presente para toda la formulación de elementos que hemos venido trabajando. Bueno, hay un marco nacional muy conocido, pues la propia Constitución nos establece elementos, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que es el espacio donde se concerta la visión, y eso lo vamos a mostrar ahora, y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el elemento ya último que está ya próximo a aprobarse, ¿no? Entonces, estos son como que un marco normativo básico, tanto nacional como supranacional, y luego la implementación. Bueno, acá hay una cuestión muy importante que es para qué queremos esto, ¿no? Entonces, pensando en el desarrollo nacional, pero también en el bienestar de las personas, ya que hay un esquema bastante interesante que plantea la OSD para conceptualizar el bienestar individual. Esto es desde hace varios años, por lo menos 2015, incluso esto que tiene es un enfoque en la persona y la Agenda 2030 es un enfoque en la sociedad en general. Entonces es complementario, por eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, eh, por usar este esquema estamos hablando de salud, ¿no? Fíjense, salud, balance entre la vida y el trabajo, la educación, las competencias, las relaciones sociales, el compromiso cívico y la gobernanza, la calidad del medio ambiente, la seguridad personal y bienestar subjetivo, ¿no? Ojo, incluso bienestar subjetivo, que es una dimensión bastante retadora de lo que es entender bienestar, ¿no? Para cada persona, ¿qué significa estar bien? Entonces, estos elementos en los países OCDE ya se evalúan desde hace varios años. Y entonces, esto es una referencia para tener presente también en la definición de políticas y planes. O sea, ¿qué queremos cuando hablamos de bienestar? Eso como calidad de vida, pero como condiciones materiales, o sea, dentro para que esto pueda darse, pues hay ingresos, hay riqueza, hay empleo, hay salarios, hay vivienda, bueno, condiciones de habitabilidad en general. Y hay una sostenibilidad esto en el tiempo que es a través de, pues tenemos un capital natural, el medio ambiente, capital económico, ¿no? Todos los medios de producción, en fin, el capital humano, muy importante, pues para poder lograr este desarrollo, y el capital social, la estructura, funcionamiento, articulación de las sociedades e instituciones para hacer que esto sea viable, ¿no? Entonces esto se retroalimenta, por supuesto, y para que el capital crezca, digamos, un poco, disculpen el lenguaje medio economicista, pero hay un marco de políticas para que invierta y crezca el capital, digamos, para que pueda fundamentar esto. Bueno, ok, bueno, esta es una mirada, pero ya, entonces, por otro lado está ya los instrumentos, ¿no? Entonces, esto voy a pasarlo un poquito porque acá se va a ver mejor. Luego voy a volver a la lámina de planeamiento que les comenté al principio, para el planeamiento, para explicarlo brevemente. Ok, pero vamos a empezar primero por el primer elemento, el tema de la visión. Entonces, en el tema de la visión, reitero, algunos ya pueden conocer esto, pero en el 2017, como lo ven, ¿no? Ya, digamos, aprobó la Agenda 2030 en el Perú, entonces desde el 2016 se hicieron estudios prospectivos, se trabajó para plantear una primera propuesta de imagen de futuro. Esa propuesta de imagen de futuro está basada fundamentalmente, y por eso son 5 ejes, en las 5 llamadas dimensiones, o le llaman en realidad esferas, del desarrollo sostenible, ¿no? Que es las personas, donde están las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, ¿no? Entonces, es como una base, una primera imagen, le decimos, porque era, o sea, vamos a plantear una idea de Perú a futuro. Inclusive, esta idea de Perú a futuro inició como imagen de Perú al 2030, ¿ok? Y vamos a ver, de repente se puede hablar por qué ahora al 2050, y eso también es un tema bastante interesante de conversar. Pero bueno, entonces esta imagen es un planteamiento técnico con cierta componente social que se desarrolló en este plan con apoyo de expertos, en fin. Pero pues como hemos visto, lo que se busca es una visión de un futuro compartido y concertada. Entonces, cuando se habla de compartir concertada, pues esto fue un reto, en realidad, por todo lo que se bien se entiende de la diversidad y la complejidad de un país y su riqueza, ¿no? En esa diversidad como el nuestro. Entonces, ahí se diseñó una estrategia, esto de repente lo digo rápido, de diálogo social, hasta llevar este trabajo de esta propuesta, pero para que se retroalimente. Es decir, empezamos en la discusión con esto. Si quieren, tómenlo, si quieren, de repente, ahí coméntenlo, enriquezcanlo. Entonces, esta propuesta, a través del diálogo social, pero también consultas técnicas más específicas, explicando técnicas de perspectiva, elementos de tenencia futura, etcétera, en una retroalimentación, pero en estas dos dimensiones, por lo menos, ¿no? Social y técnica, permitieron definir una mejor y una propuesta revisada, mejorada, bastante más rica de imagen de futuro.
Pero esta propuesta de imagen de futuro, ¿ya? Una que se inspiraba en estos 5 elementos de la Agenda 2030, pero ya más complementaria, como decir, aterrizada al Perú, se llevó a la discusión del espacio del Acuerdo Nacional. El espacio del Acuerdo Nacional es esta institución pues, que es bien conocida, en la cual están presentes no solamente los partidos políticos, también el gobierno, pero los partidos políticos que están digamos, en representación en el Congreso, pero además, y es muy importante, y yo creo que esto es lo que le da bastante más institucionalidad al acuerdo, las organizaciones de sociedad civil con representación nacional. Y en ese espacio, con lo complejo que puede ser ponerse de acuerdo en muchos temas, se logró un acuerdo, se logró una concertación. Porque también la ley, y creo que eso ha sido un reto enorme, te propone o te plantea de que esta es la instancia de concertación de la planificación estratégica. La visión es un elemento estratégico. Entonces, la única manera que llegar a una concertación, vamos a decir, más válida, y por supuesto que esto no significa que es perfecta, ni mucho menos, porque hay, de todas maneras, siempre va a haber elementos de representatividad faltantes en el acuerdo, inclusive también la vinculación y digamos, la consecuencia de los acuerdos que se toman, por la redundancia, por el acuerdo, pero en este espacio, que es el espacio que tenemos como país, se llegó a la concertación y por eso se definió una visión de Perú y al 2050. Muy brevemente, ¿por qué al 2050? Porque el análisis técnico, numérico que se realizó, numérico cuantitativo, etcétera, se vio que muchas variables en las cuales el país todavía tiene brecha de desarrollo, en realidad esas brechas de desarrollo se van a cerrar con un esfuerzo y un trabajo hacia el horizonte de 2050 con mayor probabilidad para la mayoría de estas variables. Entonces, eso no quiere decir que al 2030 pues no debemos llevar metas. Metas hay que plantarse para cada año, ¿no? Es más, periodos más cortos para la acción directa. Pero hay que ver también el enfoque a largo plazo y ver, ¿no?, los hitos de desarrollo. Entonces, se plantea esto al 2050 porque es un horizonte, digamos, que se puede concretar, pero también por sí es un desafío. De esto también podemos conversar. Pero bueno, entonces aquí muy rápidamente, este es un resumen de N reuniones que han habido durante esos 2 años. Ha habido más de 93 espacios de diálogo y 4.500 participantes en la visión nada más. Luego viene todo el tema del plan, que es lo que se ha hecho del 2019 al 2021. Entonces, pero hubo todo un trabajo y finalmente se aprobó y se presentó formalmente en el Acuerdo Nacional, en un espacio donde estuvo toda la organización, digamos, de política y sociedad en el alto nivel, y fue un acuerdo pleno, por unanimidad, del Acuerdo Nacional. Entonces, esto es un hito sin precedentes en la historia, al menos de la planificación del país, tener este instrumento de visión del Perú. Ustedes pueden descargar esto de la página de ese plan también, pero también pueden buscar en la página del acuerdo. Se aprobó en la sesión 126 del foro y consta así en las actas, ¿no? Bien, entonces, es que dice la visión del Perú 2050. Acá también lo paso un poco rápido, pero fíjense, acá están los 5 ejes. Entonces, están las personas que alcanzan su potencial e igualdad de oportunidades y sin discriminación para usar una vida plena. Ahora, quiero mencionar aquí que, y acá está esta presentación, por supuesto, está disponible para todos. Ustedes pueden hacer el texto completo. O sea, esto es un resumen de los ejes, pero el texto completo es importante porque también allí se ve la riqueza de distintos puntos de vista que han llegado a un acuerdo. Cada palabra genera cierto debate, pero que ahí se lograba concretar pues un planteamiento, ¿no? Y en el detalle están las cosas importantes. Entonces, este es un resumen de llamados ejes, ¿no?, de las personas: la gestión sostenible de la naturaleza mediante el cambio climático, el desarrollo sostenible con plenitud y armonía con la naturaleza, la sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos, libre del temor y la violencia, un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice la sociedad justa, inclusiva, sin corrupción y sin dejar nadie atrás. Entonces, varias veces nos han dicho, oye, ¿quién se puede oponer a esto? Y cuando dicen eso, o sea, bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si en esto estamos de acuerdo, tenemos un punto de partida. Obviamente tener un punto de partida es algo, es un principio, pero de ahí viene todo lo que implica pues, aplicar esto. Entonces, el camino hacia implementar esto viene justamente a continuación con el siguiente instrumento que es el Plan Nacional, y es lo que voy a hablar ahora. Entonces, bueno, acá ya hemos hablado un poco sobre el tema de la visión. Acá esto, fíjense, también parece importante de repente para que lo puedan internalizar quienes no lo conozcan. ¿Qué dice digamos, la parte, digamos, preambular de la visión? Al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y la institucionalidad. Ahora yo pregunto, y después se puede seguir leyendo, porque cada frase, cada palabra acá tiene su peso, tiene su importancia y tiene, detrás de eso hay bastante, como he dicho, trabajo, debate y búsqueda de acuerdos. Cosas muy importantes, ¿no? Como el Estado de Derecho, ¿no? La institucionalidad. O sea, dicen, oye, sí, pues eso, ¿no? Pero, o sea, esto está garantizado. A veces hay cosas que tienen que reiterarse y decirse claramente y afirmarse en todo momento para que queden justamente eso,
institucionalizadas, grabadas, permanentes y siempre presentes para poder sobre eso trabajar. Entonces algunos pueden decir, oye, pero acá no hay tal o cual, o ¿por qué repiten algo que ya se está en la Constitución? Es que hay elementos que son importantes de sí, de reafirmarlos, o sea, porque en el mundo, y esta es una tendencia, ¿no? Podemos hablar de eso también bastante, no está garantizado el sistema democrático como una, digamos, un modo de gobierno hacia futuro. Ha habido justamente, ¿no? Toda una trayectoria, digamos, en sentido inverso de la democracia, ¿no? A nivel global, y se puede ver eso también en el caso de Perú en muchos sentidos. Entonces, empezar con estos temas, ¿no? Somos un país democrático. Creo que también es una cuestión de una determinación de que queremos mantener la democracia con todo lo que implican sus instituciones, su respeto al Estado de Derecho y institucionalidad, etcétera, ¿no? Pero fíjense, integrado al mundo, proyectado hacia un futuro que garantice la defensa de la persona humana y su dignidad. También esto es importante, ¿no? Y por supuesto, y eso es lo principal, ¿no? Y estamos orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad étnica, cultural, lingüística del país, ¿no? Entonces, este tema de estar orgulloso, porque fíjense, la visión significa un estado a futuro de lo que queremos ser. Entonces, para llegar a estar orgullosos de nuestra identidad, que seguro muchos estaremos orgullosos, pero no todos, y de repente necesitamos hacer mucho más para eso, o para en todo caso potenciarlo y que esto sea una proyección en el mundo, entonces se tienen que desarrollar varios elementos. Entonces, podemos seguir leyendo esto, es un poquito largo, pero para avanzar, fíjense, esto pueden descargarlo y es importante. Entonces, esto representa aspiraciones de la población y una situación futura de bienestar que se alcanzó como un acuerdo, reitero. Y esto orienta ya las políticas y planes, porque, o sea, cuando uno decía, oye, quiero hacer algo, ¿no? En mi gestión pública, quiero trabajar en mi ámbito, por supuesto están las normas que también a cada institución le dicen, oye, tu función es esta, tus roles son estos, tus actividades, lo que tienes que hacer es esto. Ok, ya, pero ¿para qué? O sea, en el marco general, para lograr esto, ¿no? Que por supuesto, como esto está dentro del marco de la Constitución, ¿no? Las políticas de Estado también que son un fundamento previo, pero esto nos lleva hacia los proyectos de futuro, de ahí la importancia. Entonces, esto es un orientador. Y sobre esto, ¿no? Es la base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es lo que se ha trabajado. Inclusive, esto de aquí puede servir y debería ser para una revisión de la actualidad de las propias políticas de Estado, que muchos de ustedes conocen y que algunos quizás pueden pensar, ah, es que esto está en 2001 y pasó ya 20 años, entonces, ¿en qué vamos, no? ¿En qué vamos y de repente ese futuro se mantiene? Sí, no, o cómo las actualizamos. Entonces, esta visión hacia el 2050 te da una orientación para ese proceso en caso que se emprenda en ese nivel de las políticas de Estado, ¿no? Pero ya para el plan nacional ya es una base y es más, como digo, ya se trabajó. Bien, entonces aquí es más detalle, pero acá fíjense, hay una, ¿no? Una relación de cada uno de los ejes con los ODS, porque como mencioné, está el tema de la reunión es Agenda 2030, pero estamos entendiendo ya que la Agenda 2030 es al mundo como el plan y bueno, con la visión que es un elemento al Perú, entonces esta relación es muy importante, ¿no? Como el plan, ¿no? En este caso de Estado, pero que involucra a la sociedad, tiene su relación, su correlación con los ODS, como no puede ser de otra manera, porque está inspirada justamente en los ODS, la GNP. Ok, entonces vamos a hablar de este tema, ya, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, antes de entrar aquí, voy a ordenar un poquito las láminas, disculpen, estoy volviendo. Habíamos hablado de una visión de futuro del país, pero también decíamos que se iba a trabajar en actualizar políticas y planes, empezando por el Plan Nacional, pero en consideración de un planteamiento metodológico llamado ciclo de planeamiento. Y esto quisiera explicarlo un poco. Y voy a referir a esta lámina que había pasado. Entonces, en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, lo que busca es que, en principio, y por qué esta grafía es interesante, porque pone acá a las personas, al centro, ¿no? Esto es algo que se dice bastante, pero es que es reiterarlo para que se tenga presente, o sea, no a las instituciones y sus procesos, o sus misiones, o su organización, no, las personas a las que servimos en el país, ¿no? Y al centro, ¿no? Las personas, y acá, diversidad de personas. Entonces, y además acá hay una frase que dice, enfatizar en la protección de la vida en condiciones adversas. Y esta es una lección que se debe mantener presente a raíz de la pandemia, ¿no? Donde se han sufrido para todas las personas y en el país en general, en el mundo, condiciones adversas severas, ¿no? Otro elemento de esto, y que se estudia en toda la planificación que se propone en el SINAPLAN es el tema de que ocurriesen desastres de gran magnitud. Pero bueno, ya hemos tenido un tipo de desastre, ¿no? De gran escala, con afectación grave a las personas y su vida, con una pandemia. Entonces, ¿cómo en condiciones de severas también enfatizamos esta protección, ¿no? Entonces, ¿cómo resguardar aún en esa adversidad
lo esencial, que es la vida de las personas, ¿no? Ok, pero bien, entrando en el tema del ciclo, ¿no? Es, este ciclo tiene 4 elementos, entonces, y esto aplica para todo lo que se desarrolla a nivel de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, parte del conocimiento integral de la realidad, es decir, cómo vivimos. Ningún plan puede estar bien desarrollado si es que no tiene una lectura integral, multidimensional de la realidad del ámbito en el cual se aplica, ¿no? Pues a nivel nacional, regional, etcétera, ¿no? Pero es conocer cómo vivimos. Y esto tiene todo un desarrollo de elementos para poder lograr una imagen del territorio o del estado actual del elemento que se va a planificar, el país, por ejemplo. Entonces, pero esto es lo importante, preguntarnos cómo vivimos, ¿no? Entonces, eh, teniendo, digamos, esto presente, hay que proyectarse a futuro y la proyección es cómo queremos vivir, ¿no? ¿Qué país queremos ser, ¿no? Como decíamos, esta visión de país, ¿no? Y esto se trabaja tanto teniendo en cuenta lo que las personas aspiran a llegar a tener como sociedad, como entorno, pero también los elementos de perspectiva que nos marcan un conjunto de escenarios que dan forma al futuro, que van dando forma al futuro, y en ese contexto hay que planificar para, teniéndolo presente también lo que se habla siempre en el tema del futuro es esta construcción social del futuro, que es una de las definiciones del tema de perspectiva, ¿no? Entonces, cómo queremos vivir, ¿no? Esta imagen de territorial. Entonces, tenemos un punto de partida y un punto de llegada, que es lo básico para poder sobre esto decir, ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Entonces, ahí viene el tema de las políticas, ¿no? El qué hacer y los planes, el cómo hacer, que deben estar coordinados para que haya una intervención organizada en el Estado. Esto, evidentemente, viene todo el ámbito de la implementación, porque este es el planeamiento, pero en esa implementación, para que pueda también esto generar elementos de avance, tiene que haber un seguimiento, evaluación, porque se pueden definir muy buenos planes técnicamente, pero también hay que ver esto cómo avanza. Se puede hablar muchísimo también, creo que es tema de otra conversación, de todos los desafíos de la implementación. Esto es hablando del nivel de planeamiento. Es un tema importante, pero no es el único pilar de la gestión, son por lo menos 5 pilares, ¿no? Entonces, seguimiento de evaluación para mejora continua, porque tenemos que ver cuánto avanzamos y cómo mejorar, ¿no? Entonces, estos informes también nos retroalimentan, y por eso es un ciclo, porque es continuo, ¿no? En administración, por supuesto, basado en el ciclo de Deming, es una teoría bastante conocida ahí. Ok, entonces voy a ir ahora sí hacia adelante, vamos a hablar de la visión y vamos a comenzar a ver el plan de desarrollo nacional. Entonces, este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el siguiente paso para lo que es la apuesta de trabajo hacia el desarrollo sostenible a nivel del Estado. Entonces, una apuesta estratégica que nuevamente reitera la importancia de las personas en el centro y para articular esfuerzos de la sociedad y el Estado, ¿no? O sea, este Plan de Desarrollo Nacional no es un plan del Estado en el sentido sector público, no puede serlo porque si bien se propone desde el sector público en el sentido de la función que se tiene de organizar y llevar estos procesos hacia adelante, pero es un plan que debe convocar a toda la sociedad en su conjunto. Y el objetivo es este, ¿no? Un pleno desarrollo en un ambiente equilibrado, es decir, este desarrollo sostenible. Bueno, nuevamente, pues se está marcando en este marco, digamos, de planeamientos anteriores, la Constitución, las condiciones del acuerdo nacional, la visión de Perú. Y cuando decimos esto no es simplemente una repetición teórica, sino porque estos elementos se toman muy presentes en la formulación de los elementos estratégicos, ¿no? O sea, estos fundamentos, ¿no? Van a los elementos estratégicos que están en el plan. Se hace, son puntos de partida, expresamente se analizan y se busca su implementación. Entonces, la mención no es simplemente retórica, sino es justamente un trabajo que de aquí es una base de desarrollo para lo que viene, ¿no? En la propuesta estratégica. Y esa propuesta que sigue para su elaboración este ciclo que he presentado, es un resultado también de aporte de distintos actores en distintos niveles y que ha tenido amplia participación en el nivel nacional y que se ha también trabajado en la validación del contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene este plan? Y vamos a entrar un poquito a ver lineamientos, prioridades, objetivos, pero objetivos también de alcance nacional y objetivos más detallados y, digamos, específicos y acciones estratégicas para alcanzar la visión. O sea, el plan se desarrolla para lograr la visión. Ese es su propósito, ¿no? Es la visión que desde largo plazo, un plan también con orientación a largo plazo, pero que plantea, pues, acciones desde ya, desde corto, cortísimo plazo, plazo inmediato. Entonces, en este momento, para conocimiento público, está para aprobación del Consejo de Ministros. Estamos como institución siempre
buscando que esto sea una próxima aprobación, porque es un instrumento trascendental para lograr que pueda haber un desarrollo en un marco de una estrategia de país, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya aquí solamente como una cuestión de proceso, ya hemos reiterado estas bases, pero también, porque para algunos debe ser conocido que existe un plan previo, un plan llamado Bicentenario, ya Plan Estratégico de Organización al 2021, que ha tenido pues su ciclo, ya el 2021 es el año pasado, ¿no es cierto? Entonces se hizo evaluación, hay una directiva que justamente es un documento técnico que dice, por ese plan, cómo actualizar un plan o cómo fundar un plan de desarrollo. Entonces, es un tema metodológico interesante de ver. Ok, pero ahí dicen, ok, hay que tener unos elementos fundamentales. Y es que hay que aprender del pasado, hay que hacer una evaluación del plan anterior. Y esto ya se ha ido realizando, incluso la última evaluación está por finalizar, porque concluye el año 2021, pero esta evaluación nos permite aprender de la experiencia, como veíamos del ciclo anterior, del siguiente de la evaluación, pero también en la parte de futuro. Entonces hay un informe de análisis prospectivo que en realidad se han desarrollado anualmente, en 2018, informes de análisis prospectivo, también está en la página de este plan si quieren consultarlo. Y esos elementos son fundamentales porque desde allí se hace la construcción de la visión como elementos técnicos básicos. Bien, entonces acá un poco de proceso, de repente esto lo paso rápido, se tienen todos estos aportes y entonces con eso se tuvo una propuesta de alineamientos, objetivos nacionales e indicadores, y luego de esos objetivos nacionales e indicadores se hizo una propuesta de objetivos específicos e indicadores, ¿no? Es decir, elementos estratégicos de primer nivel decantan en lineamientos objetivos y luego objetivos más específicos y luego ya las acciones estratégicas, quiere decir ya digamos, los elementos de más detalle del cómo y con prioridades, porque todo esto tiene que ser en una organización en el tiempo y con los recursos también que son escasos siempre, un orden de prioridad, ¿no? Entonces acá hay unos símbolos que representan que esto es una construcción iterativa de por sí entre cada elemento y además cuando ha sido desarrollando también eso significa que retroalimenta hacia atrás algunos elementos que se van recogiendo y sobre todo con los aportes de distintos actores que acá están pues algunos mencionados, ¿no? El propio acuerdo, políticas nacionales, que es todo un esfuerzo, todo un tema que también podría hablar en bastante, que las políticas nacionales que se han ido desarrollando desde 2018 con una reforma que se hizo para poder trabajar en ámbito público, con ya una metodología más estricta de lo que son las políticas y la acción del Estado, con etcétera, entonces recomendaciones de que mencionamos, o sea, varios elementos y con contribución de los actores para poder también recoger eso, ¿no? Sus aportes, sus intereses, etcétera, ¿no? Entonces, bien, esto, lo reitero, o sea, se lleva a la PCM, ¿no? Perdón, más bien al Consejo de Ministros para que puedan aquí discutirse y aprobarse, es el proceso en el cual ahorita estamos. Y aquí ya es una cuestión de un como proceso general. Se han hecho, ¿no? En la visión de 23 espacios, pero para los objetivos nacionales, 100 espacios. Esto es una manera de cuantificar el esfuerzo, una manera, ¿no? De hacerlo, 59 espacios de diálogo para la formulación y como grupos y comisiones de 35. Entonces, en total, ¿no? O sea, se han hecho 317 espacios, o sea, talleres, reuniones en todo el país, y más de 11.000, casi 12.000 personas han participado, representantes, ¿no? Representantes, algunas veces incluso participación directa de la sociedad. Entonces, desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2021, es un plan que se ha trabajado con bastante esfuerzo y luego también podría comentar por qué toma tanto tiempo esto y también cómo se hace y los recursos que se despliegan, porque eso también es una cuestión de realidad del país y el sistema de planeamiento. Pero bueno, vamos a ver esto de repente en la sesión de preguntas también, ¿no? ¿Y qué proponen, no? Entonces, a ver, es lineamientos, ¿no? Entonces, estos lineamientos que son una declaración de principios y que son como valores, actitudes, etcétera, que orientan pues justamente a todo el accionar hacia adelante. Entonces, acá, esto podemos verlo, vamos a verlo rápidamente, por ejemplo, acá, palabras clave, ¿no? Garantizar plenos derechos y cumplimiento de los deberes. O sea, es una cuestión en ambos sentidos, ¿no es cierto? Derechos y deberes, pero también es importante elevar la competitividad y productividad del país con empleo decente, impulsar la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional financiero, ¿no? Entonces, estos lineamientos son importantes porque nos están dando justamente líneas clave de desarrollo, ¿no? Para el país, ¿no? También el tema de transformación digital, el tema del enfoque territorial, la defensa y la seguridad nacional, la acción articulada y coherente en política exterior, ¿no? Porque buscamos un país en el contexto internacional, digamos, bien insertado. También el tema de riesgo de desastres y además la importancia de un Estado moderno, eficiente, eficaz, etcétera, ¿no? Entonces, esos son como los grandes lineamientos, ¿no? Donde lo primordial es el ejercicio pleno de derechos y también el cumplimiento de deberes de las personas y
igualdad de oportunidades sin discriminación, ¿no? Y los otros elementos son como que coadyuvan a ese principal que está centrado en las personas. Ok, entonces ya más en detalle del plan, entonces uno puede decir, ok, pero los ODS ya definían objetivos. Francamente, sí, son 17 objetivos, ¿no? Entonces, esos 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores, si no recuerdo mal, de la Agenda 2030. Entonces, ¿eso cómo le llamamos al caso del Perú? Entonces, el caso del Perú, lo que se plantea es, y esto es una apuesta también interesante, ¿no? Primero, 4 objetivos nacionales, que son pocos, porque justamente en esa cantidad se busca una mayor integración del esfuerzo en general, ya el Estado, para esos grandes objetivos del país. Y están acá ustedes los pueden ver. Pero cada alguien puede decir, oye, sí, y leyéndolo, ¿no? Y, o sea, ahora, eran 5 ejes de la visión, ¿por qué 4 objetivos? En el objetivo 4 se ha condensado la acción tanto de sociedad y Estado para justamente ver el tema dualmente, ¿no? O sea, porque también es un binomio, ¿no? Una sociedad justa, democrática y pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas. Entonces, aquí se ha integrado. Entonces, estos 4 objetivos, ¿no? Son los llamados objetivos nacionales, son los 4 objetivos del gran desarrollo del país. Ahora, estos de aquí tienen su desagregación, su especificación en eso, objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, objetivo nacional 1, pues es 6 objetivos específicos y 41 acciones estratégicas. Esto es para que se vea un poquito en orden de magnitud ya el desarrollo más amplio de lo que es la propuesta estratégica del plan. Entonces, si vamos acá adelante, esta es una lámina a la que voy a volver luego, porque es importante la implementación, Jordi, pero esto, digamos, sería un resumen, ¿no? Jordi, Claro. perdona si te interrumpo. Tenemos unos 10 minutos más o menos de tiempo para que puedas Ah, terminar ya. la presentación y eventualmente alguna pregunta por allí. Sí, muchas gracias, gracias por darme la pauta de tiempo. Bueno, entonces voy a acabar en el tiempo, quizás un poquito antes, pero espero no pasar. La visión de Perú, ¿no? Veíamos está en el marco de todos estos elementos y de esta visión, que eran 5 ejes, pasan a 4 objetivos nacionales que abordan 27 temáticas y esas 27 temáticas, ¿no? Grandes temas, cada uno tiene un objetivo para alcanzar un desarrollo. Y esos objetivos que plantean metas en el tiempo, ya tiene su desagregación en 159 acciones estratégicas que son el cómo, ¿no? Específicamente ya. Pero además hay retos y acciones inmediatas, porque esto evidentemente hay que empezar a hacerlo. Ahora quiero acá poner un concepto importante. El plan estratégico se realiza al 2050, contempla, por ejemplo, metas al 2026 y luego ya proyectamos un poco al 2030, 2040, 2050. ¿Por qué? Porque en realidad lo que el Plan Nacional debe hacer es poner una estrategia de desarrollo del país en el largo plazo que debe ser implementada por cada gobierno a través de su gestión, y por eso que existe un instrumento llamado Política General de Gobierno, que eso es algo también que desde el año 2018 se hizo una reforma para que esto pudiera ser ya formalmente definido, y que lo que se busca es que esta política general de gobierno sea la respuesta de un gobierno democrático elegido, etcétera, a avanzar en 5 años la estrategia del país. Dicho de otra manera, o sea, cada gobierno debería, viendo esta estrategia general, de acuerdo también a su concepción política, pero buscar soluciones y lograr resultados de estrategia nacional, perdón, esa estrategia nacional dentro de su periodo de gobierno con este plan, esta política general de gobierno. Entonces, como que eso es el de largo plazo y cada quinquenio, esta PGG, política general de gobierno, es la que debería llevar, ¿no? Al avance por cada, esto, ¿no? Por cada gobierno. Entonces, es un poco el esquema. Esto, bueno, es simplemente acá de repente para los que conocen un poquito, esta es la cadena de valor pública y esto es de los distintos planes que se van articulando según desde digamos, desde los insumos podría ser, ¿no? Acá están los materiales, el presupuesto, por ejemplo, las vacunas, los suplementos alimenticios, o sea, para ¿no? Cada actividad que se va a desarrollar en búsqueda justamente de garantizar esos objetivos insumos, pero eso, actividades ya, ¿no? Entonces, actividades, o sea, procesos, ¿no? Llevar la vacunación, etcétera, generan productos, ¿no? Entonces, productos que ya vienen a ser, ¿no? Elementos que ofrecen las instituciones, servicios, bienes y servicios, y esto tiene resultados en las personas. Al principio, por ejemplo, población vacunada, resultados intermedios mejoran los resultados finales, ya, digamos, una mejora de los años de vida, ¿no? De las personas. Y como impacto agregado es a nivel nacional, los objetivos nacionales es, por ejemplo, una calidad de vida
mejor, ¿no? Mayor, con mayor experiencia de vida, etcétera. Entonces es como que en esta cadena se van generando resultados en cada nivel. Entonces esto es porque de la estrategia nacional, que plantea grandes objetivos y va un poquito hacia atrás con objetivos específicos y estratégicas, están en estos niveles de acá. Pero los demás elementos estratégicos también van contribuyendo y en su esquema. Y esto va a volver una lámina que pasé. Esto lo voy a volver, y es esta lámina, porque para algunos quizás también ya lo conocen, pero es importante, ¿no? Acá está el nivel de sociedad peruana y el Estado, con las políticas de Estado, el foro, la visión y el plan. Pero este plan no queda allí, porque justamente si bien el plan es un instrumento orientador, que esto se lleva a la práctica por cada nivel, ¿no? En territorio y gobierno, y incluso a nivel de entidad pública, en dos elementos que son las políticas y los planes, ¿no? El qué, la declaración del qué, y los planes como ya más detallado. Entonces, hay políticas en todos los niveles, inclusive a nivel institucional, y los correspondientes planes. En los planes hay dos tipos, ¿no? Ah, y acá está, ¿no? La política general de gobierno, que es justamente el gran orientador de gobierno, cuando se asume un gobierno que ha sido elegido democráticamente para que implemente, pues, ¿no? Es la idea, la estrategia nacional. Entonces, hay planes de tipo sectorial, multianual, o sea, de los sectores, ministerios, pero con una mirada, pues, de mediano plazo, por lo menos, todos que nos vean 10 años adelante, por lo menos, ¿no? 2030, por lo menos, más, ¿no? Y incluso algunos planes multisectoriales. Pero también en los territorios, en cada región, en cada provincia, se pide también que se haga un análisis para 10 años. Ahora ya estamos en 2022 a 2032, o sea que están haciendo planes con ese horizonte de tiempo y esos son procesos que se dan en cada región. Y cuando son concertados, mencionamos esto porque se busca, se promueve, está ahí, digamos, es parte de la metodología de la participación en sociedad civil en la producción de estos planes, ¿no? Ahora, esto llega a cada institución, y en cada institución está a nivel estratégico institucional, es decir, llevar esto como ya el quehacer de cada uno, por ejemplo, no sé, por la NIE, por un ministerio, un municipio, incluso universidades públicas definen su plan de estrategia institucional. Y de esa estrategia institucional ya viene la parte operativa. Eso tiene una mirada de 4 o 5 años y el POI tiene una mirada de un año, pero también con enfoque multianual cuando es una recomendación, pero eso ya lleva al año. Entonces es como decir, oye, alguien preguntaría, ¿no? Esta estrategia, ¿cómo se implementa? No es de por sí no se va a lograr, sino que tiene que tener su reflejo en estos instrumentos para que cada uno de estos instrumentos vaya abordando su temática y la pueda desarrollar y esto al final ya inclusive las acciones ya que son así digamos, aterrizadas, vuelvo acá, de insumos, actividades, productos, o sea, ya las cosas. ¿No? Entonces es un esquema, ¿no? Es un esquema de interrelación un poco complejo, pero que tiene sus niveles de articulación. Entonces todo esto es lo que se va articulando, generando, y hay elementos técnicos ahí que se llaman guías, que también si tienen interés pueden consultar la página de este plan, guías de planificación. Bueno, acá es un poquito, de repente también no alcanza el tiempo, proyecciones del plan. O sea, que el plan, y al final el plan que propone. Entonces, aquí hay cálculos que se hacen ¿no? Esto se trabaja con herramientas cuantitativas también, de lo que se podría alcanzar hacia el futuro si logramos implementar fehacientemente lo que el plan propone. Entonces, esto es parte de los instrumentos estratégicos, ya no lo voy a detallar porque de repente un poquito, ¿no? O sea, de 3 de calles, pero no son pobres actualmente, ¿no? Este 30% de pobreza, lamentablemente, y lo que se busca en el 2050 es que esa pobreza a nivel, o sea, sea cercana. Entonces, oye, ¿cómo se hace eso? Entonces, ese cómo viene justamente el desarrollo del plan, ¿no? Bueno, acá hay otros indicadores que se puede ver. Y acá está ya a detalle, ¿no? Y esto es como resumen, porque si se dan cuenta, bueno, y acá la articulación con la política de Estado, la visión del Perú, también los ejes de la política del gobierno, en esto es un poco más del sistema de gobierno, pero está el objetivo nacional del plan, sus temáticas y sus objetivos específicos. Y de cada uno de esos objetivos específicos hay un conjunto de acciones estratégicas. Entonces ya sería mucho más grande la matriz. Entonces, algunos de estos están remarcados en azul por una razón, pero a lo que voy es que fíjense, ¿no? Por cada objetivo nacional hay un conjunto de objetivos, ¿no? O sea, vamos a repasar los temas, ¿no? Entonces, para el desarrollo pleno de las capacidades de las personas ni general hay detrás. ¿Qué se aborda aquí? Educación, salud, saneamiento, transporte, igualdad de oportunidades, sobre todo en poblaciones con vulnerabilidad, población en frontera. Entonces acá se ponen objetivos, ¿no? ¿Qué se quiere? Garantizar la formación educativa de las personas a partir de competencias y necesidades que le permitan realizar su proyecto de vida para su plan de desarrollo individual, social, productivo. Entonces, de cada una de estas frases, o sea, que no son frases huecas, sino que cada una de estas tiene que tener su desarrollo, su planteamiento, una acción estratégica. O sea, estos objetivos cada elemento tiene que llevarse a la práctica.
Entonces, por eso ahí viene ya cada acción el desagregado. Pero nuevamente, o sea, eso no queda aquí, o sea, porque tiene que volver y desarrollarse en cada uno de estos instrumentos con esta referencia de las actividades, perdón, de la cadena de valor. O sea, esto desagrega bastante hacia abajo y por ámbito territorial. Entonces, es un plan maestro, ¿no? Entonces, una estrategia general. Y acá se ve en forma desagregada. Entonces, aquí también podríamos ver para el objetivo 2 que tiene que ver con el tema de gestión del territorio de manera sostenible, a fin de prevenir riesgos, amenazas que afectan a la vida de las personas. Y para esto, el conocimiento, el tema de las comunicaciones y reconociendo la diversidad geográfica, cultural, el contexto de cambio climático también. Entonces, toda una cuestión amplia. En el nivel objetivo 3 elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano y el uso incentivo de la ciencia, tecnología y la transformación digital en el país. Entonces, también temas muy importantes, ¿no? En este caso, en el ámbito económico productivo y en la parte de sociedad, ¿no? La sociedad justa, democrática, pacífica y el Estado efectivo, ¿no? Al servicio de las personas, esto sobre la base del diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, aquí, por ejemplo, temas como sistema político, democracia, diversidad cultural, sistema de justicia, seguridad y defensa para el funcionamiento institucional, la efectividad de la gestión pública, la centralización y el rendimiento territorial. Entonces, en resumen, el plan nacional pues es ya una estrategia, un plan maestro para la implementación, para alcanzar el desarrollo sostenible en el país, con mirada al 2050, que viene a ser el aterrizaje de la Agenda 2030, que es el propósito un poco de la reunión en el esquema nacional, y que sobre eso también se hace un esquema de seguimiento, y seguimiento también en el sentido de cómo esto se refleja en los indicadores de la propia Agenda 2030, que mencionamos eran 240 indicadores, etc. Entonces, ahí se va haciendo el seguimiento porque existe también una interrelación, en muchos casos directa y cuando fuera indirecta, pues también se pueden hacer los indicadores. Bueno, acá hay unos enlaces de interés que también se pueden dar clic y van a poder acceder a información. Y esto, pues con esto ya concluye mi participación en este primer segmento. Por lo menos. Muchas gracias. Más bien, gracias a ti, Jordi, por la excelente ponencia. Tanto es así que alguien en el auditorio pues te hace llegar las felicitaciones, ¿no? Por ejemplo, Luz Dina dice, excelente ponencia, profesor Jordi, felicitaciones, y también te pide si es que podrías compartir las diapositivas, dado que hay una montaña de datos relevantes para la academia y también para la sociedad en general. Jordi, visto el tiempo que tenemos a disposición, yo sí quiero hacerte un par de preguntas esperando en tu capacidad de síntesis, por favor, para poder dar el tiempo también a nuestra próxima ponente. Antes de hacerte llegar la ponencia del público por parte de Ilse, que nos escribió por allí, yo te he escuchado con mucha atención y pues tamaña tarea la que tiene la CEPLAN para con el gobierno peruano, ¿no? Noto y percibo bastante tecnicismo, mucho estudio que hay detrás también, y pues felicitaciones por todo aquello que están llevando adelante. La pregunta que yo quisiera hacerte, en cuanto director tú nacional de prospectiva y estudios estratégicos, ¿cuáles han sido aquellos grandes retos o muros que te has encontrado en todo este trabajo? Sé que lo has mencionado durante la ponencia de que pues esto sería también como para dedicarle una otra conferencia, pero ¿cuál notas tú como director han sido o son los problemas que estás encontrando, que están encontrando como equipo, como institución? Sí, muchísimas gracias. Esto es una gran pregunta porque justamente nos pone en la cuestión de ver cuáles son los desafíos para llevar de repente todo este planteamiento, podemos decir de una manera tecnocrática hacia la realidad, ¿no? Y yo creo que hay varios factores, pero voy a animarme a decir algunos, ¿no? Lo principal es que esta es una tarea que implica una dedicación de los funcionarios públicos, primero una comprensión, una dedicación, y muchas veces el rol del planeamiento estratégico, de la planificación, no es suficientemente considerado dentro de las tareas del quehacer institucional o la gestión de los propios funcionarios. Esto pasa por varias cuestiones, pero una de ellas es obviamente la construcción de capacidades, en la cual también, por supuesto, la institución, este plan tiene una responsabilidad, es decir, si las personas, los propios planificadores, no están con el conocimiento, porque es bastante, como se ha visto, ¿no? De los elementos y también las metodologías, y estas no son ágiles o no son prácticas, entonces van a tener dificultades para poder llevar
estos esquemas nacionales a sus realidades institucionales o territoriales. Eso por un lado, pero por otro lado también es la importancia que las propias instituciones le dan al proceso de planificación. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, muchas veces la toma de decisiones no está directamente relacionada a lo que es el quehacer del planeamiento estratégico. Esto más bien es distinto en las empresas, sobre todo en las corporaciones o las grandes empresas que tienen ya una trayectoria en la cultura y donde el tema estratégico, el planeamiento estratégico es quizás uno de los pilares fundamentales de su acción. Entonces, cuando las empresas, organizaciones con de repente ya más arraigo institucional y trayectoria toman decisiones, primero están o toman como referencia cuál es su estrategia de desarrollo en los próximos años, ¿no? A 10 años, o de repente con una mirada un poco más larga, en fin, ¿no? Y esa funciona esa estrategia en la cual van tomando decisiones ya más tácticas u operativas, ¿no? Entonces, de repente en el Estado puede pasar que, y lamentablemente se ve, pues no, la coyuntura muchas veces es la que genera la acción y se pierde a veces la referencia a una estrategia más coherente que probablemente generaría resultados de forma más consistente. Entonces, eh, por lo menos estas dos cosas, ¿no? Un tema de capacidad de instrumentos y un tema, por otro lado, de justamente la importancia que se le da de los propios niveles de alta decisión de las instituciones al respecto, ¿no? Ya para agregar un último punto es la propia importancia que le da el Estado a esta función. Es algo público, porque ustedes lo pueden ver en consulta mía del MEP. El presupuesto institucional, por ejemplo, para la institución CEPLAN es escaso, escaso, escasísimo, solamente 15 millones, y de repente para algunos puede parecer bastante, y sí es en términos absolutos, pero si comparamos con las instituciones de sector público, es ínfimo. O sea, para el tema estratégico, para gestionar todo el presupuesto público nacional, que son miles de millones, solamente se dan 15 millones y es bastante muy escaso para toda la operación que tendría que implementar ese plan. Que claro, se hace en colaboración con las instituciones públicas, pero es escaso presupuesto y eso nos limita seriamente también las posibilidades de poder llevar esto más efectivamente hacia la realización. Ujú. Ok, claro, claro, clarísimo, Jordi. Tanto es así que una de las siguientes preguntas planteadas por Rosario en la chat hablaba justamente de la relevancia de los recursos humanos, ¿no? Y tú, al responder a esta primera pregunta mía, pues lograste también responder a esa pregunta sin saber lo que te hizo Rosario sobre los recursos humanos. El otro punto que mencionaste, pues debería de haber esa alineación, ¿no? Entre las decisiones políticas y la realidad, efectivamente. Hasta cuando exista esa brecha, pues difícilmente podríamos tener una cierta eficacia de lo que se está realizando y pues también, como sostuviste tú, pues una cierta importancia por parte del Estado se requeriría para poder facilitarlos a ustedes el trabajo. Tenemos acá otra pregunta, Jordi, por parte de Ilse, que dice... Obviamente, felicitaciones por la ponencia. Sostiene que ha sido muy importante poder tener ese aprendizaje, ese acercamiento a lo que hace el CEPLAN, pero tiene alguna inquietud, dice Ilse. ¿Quiénes son las personas que arman la visión y misión del Perú? Es una visión muy compleja, tanto es así que tú nos has comentado en la charla, pues que se está elaborando, estamos en lo que llamaríamos en inglés working in progress, ¿no? Es una visión muy compleja, dice, difícil de interiorizar para que lo pueda asumir el peruano o la peruana. Como tal, ¿por qué no se propone una visión y misión más simple donde cada peruano podría interiorizar, comprometerse y también sería fácil de llevarla adelante uno mismo, ¿no? ¿Qué podría responder a la pregunta? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que aquí hay que tener presente, y reitero, la visión de por sí misma es una construcción participativa amplia que se ha tenido en el país partiendo de, como mencionamos, el proceso de una propuesta inicial, que era un concepto que tenía 5 frases, ¿no? 5 frases muy breves, muy acotadas, que eran la propuesta de imagen de país, que en realidad tenía un esquema un poquito más complejo detrás, pero que se resume en eso. Y luego tuvo todo un proceso de enriquecimiento, vamos a llamarle, porque sí hubo una participación amplia de actores de sociedad y representantes técnicos también que retroalimentaron, ¿no?
se puede conocer esto. Hay un documento que invito a conocer si tienen interés, que se llama Memoria del Proceso de Construcción de la Visión de País, que está también en la página web de ese plan. Entonces hay una lista de personas, reuniones, espacios que se han dado, bueno, pasé muy rápido de repente. Ok, pero entonces ahí se llegó a un documento que efectivamente la visión, así como texto completo, tiene 3 páginas. Y yo creo que para la mayoría de personas, oye, ¿quién va a leer esto? Es muy largo. Por eso que lo que se trabajó ya para adelante es, primero, hay unos ejes. O sea, si de repente voy a permitirme muy rápidamente nada más volver acá a la presentación para mostrar esto. Bueno, no sé si se va a ver rapidito acá. Aquí. Ok, acá, o sea, la visión es un texto. Acceden acá cuando se pase la presentación que ya le he compartido con el profesor mayor. Las personas alcanzan su potencial. O sea, si quisiéramos resumir la visión en 5 letras, podría ser esto, ¿no? Las personas, 5 letras, bueno, 5 pares de líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. De repente eso todavía es complejo para algunas personas. Y sí, pues, ¿no? Se puede decir de una manera de repente más comunicativa la visión. La visión como documento estaba aprobada en el Foro de Acuerdo Nacional en 2019. Ahora, por eso es una de las razones que también dijimos, ok, la visión, y inclusive con esta, que cada palabra tiene su razón, de verdad, esta es una construcción bastante interesante, lo van a ver, pero cada palabra tiene importancia. Pero también en consideración de ello, justamente lo que el plan plantea, y de repente eso es lo que quisiéramos que vaya por decir una manera, ¿no? En los cuadernos de todos los colegios que se enseñe, que también los padres lo puedan conocer, estos 4 objetivos del plan que se oye, como país, ¿qué queremos alcanzar? Uno, el pleno de desarrollo de capacidades de las personas sin dejar a nadie atrás. Creo que condensar esto de repente se puede hacer, alguien te fotografía de mayor síntesis, pero esto ya es bastante, ¿no? Es una condensación bastante interesante de todo lo que es desarrollo y derechos, etcétera, ¿no? E igualdad de oportunidades. Entonces, aquí, ¿no? De repente esta es un poquito más larga, pero también refleja bastantes elementos. Entonces, podemos decir, la visión y el plan se condensan en estos 4 objetivos ya grandes del país. Y esto se puede comunicar. De repente sí puede haber una versión, digamos, todavía más eso, comunicativa que podemos proponer próximamente para difundir ya lo que es el propio plan, ¿no? Ok, Jordi, el tiempo es nuestro grande recurso, pero a la vez también es nuestro límite. Yo quiero hacerte presente las gracias por parte de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido un placer poderte escuchar y acercarnos un poco más a esa inmensa labor que está llevando adelante el CEPLAN y tú como director de prospectiva y estudios estratégicos. Gracias, Jordi. Mantengámonos claramente en comunicación. Ya sabes que para ti las puertas de la facultad estarán abiertas. Desde luego que con ese conocimiento, pues elevamos el nivel de conocimiento, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias, Jordi. Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias.